Vamos a saludar a nuestro embajador Diego Pari de Bolivia en la Organización de las Naciones Unidas. Embajador, buen día. Muy buenos días, un gusto estar en La Razón Radio. ¿Cómo está, embajador? Le saluda Rubén Atahuichi. El presidente va a asistir de la Asamblea de las Naciones Unidas, un foro por demás importante para el mundo. Ya tuvieron participación en este foro mandatarios como Bolsonaro, Duque, el mismo Biden en la víspera. ¿Qué posición va a expresar el presidente? ¿A qué hora es su participación? Pues como ustedes conocen, Naciones Unidas es el foro más importante que ha creado la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial. Un foro que tiene como esencia, como elementos centrales, promover la paz mundial, y en ese marco pues el presidente Luis Arce Catacora estará presente en Nueva York el día de mañana por la tarde, haciendo su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El presidente abordará todos los temas internacionales que en este momento están preocupando a la humanidad, pues temas relacionados al cambio climático, a los objetivos de desarrollo sostenible, temas relacionados a la paz mundial, temas que siempre son de interés de la comunidad internacional, pero además tiene una característica muy importante, porque el presidente Luis Arce Catacora arribará a la Asamblea después de la crisis política, después del golpe de Estado que se ha dado en el país, y será además la primera participación del presidente Arce Catacora en este foro multilateral. Embajador, obviamente, como usted acaba de mencionarlo, será la primera vez que el presidente Arce participe de este foro después de la crisis de 2019. Abordará el caso, como se conoce, de la crisis postelectoral, la sucesión de entonces con Yanine Áñez, las masacres de Sacaba y Sencata, la renuncia de Evo Morales y todos los acontecimientos que han rodeado a estos hechos. Pues el presidente Luis Arce Catacora viene para poder compartir su posición, la posición del país sobre los temas internacionales, el tema de la situación del cambio climático, que es un tema que le preocupa a toda la humanidad en este momento. El Acuerdo de París no se está cumpliendo y obviamente este es un tema que debe abordar las Naciones Unidas. También se referirá al tema de la Agenda 2030, una agenda que, si bien se ha tenido avances importantes, por la pandemia del coronavirus se ha agravado su retraso en su implementación. Es muy posible que varias metas no se vayan a cumplir en los tiempos que estaban previstos. Y obviamente que también se referirá a algunos temas de interés nacional, se referirá a la situación política, económica, social del país. Y entre ellas, obviamente, a la crisis de 2019. Pues el presidente va a referirse a los temas que son de interés general y obviamente ya los detalles lo expresará en su discurso. ¿Aprovechará este foro para denunciar lo que el gobierno llama golpe de Estado? Pues ya cada uno de los elementos específicos, los detalles del discurso, lo expresará el presidente durante su intervención a realizarse el día de mañana, alrededor de las 3:30 de la tarde, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y en este caso la 76 Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. En el marco de esta reunión va a tener otras reuniones paralelas con algunas autoridades, representantes de países, y si se hará algún reclamo de la injerencia de otros países en Bolivia. Pues efectivamente se tienen previstas otras reuniones bilaterales. Se tendrá una reunión con el BID. Le interesa al presidente poder tener reuniones con organismos multilaterales. En ese marco habrá una reunión con el BID, también habrá una reunión con el PNUD, habrá también reunión con otros países, por ejemplo Rusia, con el canciller de Rusia. Entonces también va a tener el presidente reuniones bilaterales para poder complementar su agenda que está prevista paralelamente a las Naciones Unidas. En el marco de Naciones Unidas también se reunirá
con el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se reunirá con el secretario general de la organización para abordar los temas que son de interés de Bolivia, para plantear también de qué manera el país va a manejar estos temas en el ámbito multilateral y de qué manera Bolivia está redinamizando su política internacional. Embajador, en esta reunión con el BID, ¿qué aspectos va a abordar el presidente? Pues principalmente los temas que actualmente desarrolla el BID en el país, los proyectos, los programas que está impulsando, y a partir de ello también ver nuevas posibilidades de trabajo conjunto con este organismo financiero que tiene Latinoamérica y el Caribe. ¿Se prevé algún crédito de parte del BID? Pues eso dependerá de las conversaciones y de los acuerdos que se vaya a establecer, del diálogo que se vaya a tener con el presidente del BID. ¿Tendrá reuniones al margen de Rusia con otros mandatarios? Pues con Rusia tenemos, con el canciller de Rusia, que es quien está arribando a Nueva York, y es en ese marco que se va a tener esta reunión bilateral para abordar los diferentes temas que se está teniendo, que es parte de la agenda programática que Bolivia y Rusia venimos trabajando, y por el tiempo breve que tiene el presidente en Nueva York, pues por ahora la agenda solamente está prevista con reuniones con organismos multilaterales y esta reunión bilateral. Embajador, el presidente ayer se ha venido al discurso de Antonio Guterres, ha dicho que consideramos que la Agenda 2030 es importante para crear condiciones que permitan a nuestros pueblos acceder a mecanismos de desarrollo sostenible y sustentable. Creemos en un mundo multipolar pero unido, dijo. ¿De qué se trata la Agenda 2030? Pues primero debemos recordar que la crisis de la pandemia ha generado otras crisis paralelas, la crisis económica que muchos de los bolivianos lo han sentido, de igual manera muchos ciudadanos en el mundo lo han sentido, y obviamente este problema de la pandemia ha impactado en lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Son 17 metas a las cuales se han planteado con claridad, se han puesto de acuerdo todos los países del mundo para generar una mayor equidad, para generar pues igualdad, para generar bienestar entre los ciudadanos que habitan en cada uno de nuestros países. En ese marco, por ejemplo, está el tema de poder eliminar el hambre, de poder dotar de servicios básicos, la igualdad de género, entre muchos otros temas que son de interés de los países, de interés de los organismos multilaterales, y se ha acordado diferentes metas a lograr hasta el año 2030. Pero, como lo decía al inicio de esta entrevista, pues estas metas están en serio riesgo de no ser cumplidas de conformidad a lo acordado, tomando en cuenta que la pandemia ha generado crisis económica, y obviamente lo que el secretario de las Naciones Unidas cuestionaba es que no puede ser que los países tengan que estarse preocupando de pagar la deuda en vez de poder llevar adelante el tema de los objetivos de desarrollo. Y en ese sentido, el mismo secretario ha planteado una renegociación con los organismos financieros multilaterales para que los gobiernos puedan priorizar el bienestar de la población, puedan priorizar el desarrollo de los países frente a la deuda o frente a la prioridad de pagar las deudas que tienen en los diferentes países, principalmente los países en desarrollo. ¿Y esa posición se va a plantear en la reunión que tengan con el BID? Pues nosotros somos uno de los países que está promoviendo el tema del alivio a la deuda. Hemos sido bastante firmes en que los organismos financieros multilaterales tienen que flexibilizar sus sistemas de presión a los estados para el pago de la deuda, y en ese marco es uno de los temas centrales que justamente Bolivia está impulsando. También lo plantearemos en el marco de las Naciones Unidas. Nos interesa que haya un alivio a la deuda para los países en desarrollo, y ello también implica que se facilite la adquisición de vacunas para los países, porque está claro que la crisis del coronavirus no será posible resolver si no se tiene acceso a las vacunas.
Los países en desarrollo no han logrado acceder a las vacunas. Hay países en desarrollo que no tienen pues ni siquiera la primera dosis dotada a su población, y los países desarrollados ya tienen hasta 3 veces más de vacunas disponibles en sus países. Entonces hay una inequidad en la dotación de vacunas, hay una inequidad en cuanto al desarrollo, hay una inequidad en cuanto al manejo de los temas sociales en los diferentes países, y obviamente que el secretario general ha instado a construir mayor igualdad, porque también eso contribuye a que haya inestabilidad en los estados, a que haya inestabilidad en el mundo, y por lo tanto también se insta a que desde los países desarrollados, los organismos financieros multilaterales, se pueda generar una mayor equidad en el mundo. Embajador, usted nos mencionaba que en la agenda del presidente Luis Arce está prevista una reunión con el secretario general de las Naciones Unidas. ¿Qué tema en específico se va a tratar? ¿Y podría decirnos usted cuál es la percepción que tiene el organismo sobre Bolivia, su situación económica, política y todo ello? Pues justamente el secretario general escuchará de la palabra del presidente Luis Arce Catacora de la situación política, económica, social del país, y a partir de ello también se definirán los nuevos marcos de cooperación y de coordinación que se pueda llevar adelante con la Organización de las Naciones Unidas. Embajador, si me permite algunos comentarios. Ayer el presidente Biden ha dicho que Estados Unidos no está buscando una guerra fría con China, por un lado. Por otro lado, ha dicho que el Estado palestino es la mejor manera de resolver el conflicto con Israel. ¿Qué criterio tiene respecto de estas dos declaraciones? Pues yo creo que son dos planteamientos muy importantes. Estados Unidos es el país hegemónico no solamente de América, sino del mundo, y en ese marco es tiempo de construir la paz, es tiempo de construir la cooperación entre los estados. Nos parece un planteamiento muy importante por parte, además viniendo por parte de Estados Unidos, porque la confrontación entre las potencias no solamente perjudica a los países en conflicto, sino también impacta en los otros países en desarrollo. En ese marco creo que son planteamientos positivos, y esperemos que Estados Unidos actúe en coherencia ya en los diálogos multilaterales, pero al mismo tiempo se actúe en coherencia cuando se estén llevando adelante las negociaciones en los diferentes ámbitos. ¿En el caso de Palestina? No, de igual manera, nosotros apoyamos con firmeza que la solución de dos estados es la solución más efectiva. Definitivamente se debe reconocer al Estado palestino como tal, con todos los derechos y con todos los deberes en los diferentes espacios multilaterales. Se debe permitir que finalmente este pueblo que ha sufrido tanto pueda lograr su independencia y soberanía. ¿Cómo ha recibido el criterio del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien ha dicho que no se necesita certificado sanitario para cruzar fronteras? Pues creo que en su amplia exposición ha hecho más referencia a los temas nacionales, temas que son de interés de su país y de su gobierno. Sin embargo, serán ya a nivel multilateral donde se debatan estos temas. Serán temas que no solamente dependen del Brasil, sino dependen también de los países que son receptores. Los países, en función a su situación, en función al avance de la pandemia, han ido definiendo también las estrategias para protegerse del coronavirus, como también lo ha hecho Bolivia. Si me permite una última pregunta, embajador, en los últimos meses Bolivia, por lo menos el gobierno, se ha planteado socializar, si es que vale el término, en el ámbito internacional, todos los acontecimientos que han ocurrido en 2019. ¿Cómo avanza esta incidencia de parte del gobierno? Pues es importante que la comunidad internacional conozca lo sucedido en Bolivia. Aquello que parecía un acontecimiento social, aquello que parecía un levantamiento social, claramente en el tiempo ha sido demostrado que fue un golpe de Estado planificado y organizado, no solamente con la participación de actores políticos bolivianos, sino además de gobiernos extranjeros, participación de la OEA,
participación de las Fuerzas Armadas y la policía, y eso también ha sido claramente respaldado por un informe amplio o detallado del Grupo Internacional de Expertos Independientes, en el cual se identifica con precisión que durante el gobierno de facto hubieron graves violaciones a los derechos humanos, hubieron masacres y hubieron ejecuciones extrajudiciales. Yo creo que ahora lo que corresponde es el paso siguiente de poder hacer justicia, poder hacer justicia con las víctimas justamente que perecieron durante las represiones, durante las masacres de Sacaba, Sencata y otros acontecimientos, y a partir de ello construir ya el camino hacia el reencuentro, hacia la reconciliación entre todos los bolivianos y las bolivianas. Para ello es importante resarcir y reparar este dolor que se ha generado a través de los diferentes momentos difíciles que ha sufrido el pueblo boliviano. ¿Cómo se percibe la denuncia de violación de derechos humanos, como también violación de su derecho a justicia de parte de la expresidenta Yanine Áñez en el ámbito internacional? Pues toda democracia tiene que necesariamente llevar adelante procesos de respeto a los derechos humanos, procesos judiciales, y en ese sentido, pues los organismos internacionales justamente ven con preocupación aquello que se reporta en el informe del Grupo Internacional de Expertos Independientes. Ellos han recogido con amplitud, con detalle, han conversado con las víctimas, y en ese marco este es un informe valorable, un informe significativo para otros organismos internacionales. En los últimos días se han intentado generar también algunas situaciones por parte de diputados, por ejemplo en España, diputados de derecha o diputados del Parlamento Europeo, en el sentido de que la señora Áñez estaría teniendo dificultades en su detención preventiva. Sin embargo, lo cual queda absolutamente desvirtuado con el informe que fue presentado por este grupo de expertos. Bueno, pues le agradecemos, embajador, su asistencia a nuestro streaming, a nuestra transmisión digital de La Razón Radio. Muchísimas gracias, Rubén, un gusto haber estado en la transmisión. A ver si estamos en contacto el viernes para conocer un poco las repercusiones de la visita del presidente y de su asistencia a la Asamblea de la ONU. Claro que sí, un gusto. Listo, pues era el embajador Diego Pari desde Nueva York.